Hola, vamos a continuar entonces con nuestro seminario de urgencias, ya para finalizarlo, con las situaciones especiales de urgencias en psiquiatría. Ahí vamos a hablar de una serie de situaciones muy puntualmente, en donde empezaremos por las situaciones de edades extremas, qué pasa con los niños y qué pasa con los ancianos. Y de una vez tratar de hablar unas palabras sobre el tema de la persona, de la mujer gestante con patología mental. Lo primero que tengo que decirles es que ninguno de los algoritmos que hablamos previamente cambia dramáticamente en ninguna de estas tres edades. Es decir, siguen siendo prioridades del servicio de urgencias primero descartar o detectar las causas no psiquiátricas de las posibles manifestaciones neuropsiquiátricas con las que consulten los pacientes, estabilizar esas situaciones si las encontramos y básicamente el abordaje del paciente en cuanto a la identificación seguirá siendo el mismo. Cambian algunas cosas en el cómo lo atiendo. ¿Cómo se atiende los niños, los ancianos y las gestantes? Obviamente, pues hay que hacer los ajustes de dosis que mencionábamos. Hay que hacer las titulaciones más despacio si se requieren y tratar en lo posible de modificar el paso de sujeción en la contención física y no se aplica el peso del cuerpo a ninguna de estas personas, sino simplemente se sostiene, casi que como a contrafuerza. Si la persona hace fuerza, pues uno trata de sostenerla un poco, pero no a colocarle el peso corporal y pues obviamente en la medida de lo posible seguimos con todo el tema de atención centrada en la persona que nos propone la guía NICE y hacer pues todo lo humanamente posible por llegar a través de la contención verbal a que no se llegara a necesitar la contención física. Pero si fuese necesaria, básicamente ese es el cambio. Con el tema de los nudos sigue siendo lo mismo, obviamente igual que en el adulto, pues verificar que quede un dedo por debajo de la inmovilización y que la persona pues no vaya a tener mano caída ni pie caído. Eso en cuanto al niño y al anciano, ¿cierto? En el servicio de urgencias. Obviamente la patología de los niños es tan compleja que la verdad ni siquiera los psiquiatras de adultos no le metemos al asunto. O sea, la mayoría de las veces los niños llegan e inmediatamente los hacemos valorar por psiquiatría infantil. Porque si la psiquiatría es difícil, y yo los digo, se los digo como se los vengo diciendo desde el video de introducción a la psiquiatría es la especialización más difícil de la medicina, con sinceridad. Y dentro de toda la psiquiatría, lo más difícil es la psiquiatría infantil. Es un reto la entrevista, es un reto los conceptos. Entonces, la verdad, ahí sí, cuando tengan dudas, incluso en el lugar más distante del mundo, hoy en día traten de buscar con teleconsulta y ojalá con psiquiatría infantil. Si no, pues obviamente psiquiatría general pues los puede orientar aún más. Pero ahí sí las situaciones a veces son tan complejas que de verdad superan la capacidad de resolución de los primeros niveles y como les digo, incluso muchas veces la capacidad de resolución de los psiquiatras generales, de los psiquiatras pues de adultos, sobre todo cuando estamos hablando de personas menores de 12 años. Entonces ahí tienen ustedes que tener eso muy presente para su servicio de urgencias de primer nivel o cuando estén haciendo el rural. Ahora, con la gestante con patología mental es tan compleja que finalmente también para ustedes termina siendo sencilla, porque es análogo a lo que les acabo de decir. Normalmente hay que remitirla, normalmente hay que salir de ella para que la valore el psiquiatra, porque es una situación muy delicada por todo el balance que hay que tomar decisional sobre la paciente. Solo para que lo tengan presente, les voy a decir más o menos cómo se obra en psiquiatría. Si hay una patología mental mayor descompensada que coloque en riesgo a la mamá o al bebé, el primer manejo es la hospitalización sin medicamentos. Solo se trata de contener con la hospitalización y muchas veces es suficiente. No hay que suministrar ningún psicofármaco. Se hace la atención diaria de la paciente, se le hacen las intervenciones psicoterapéuticas y normalmente con eso es suficiente. Si la patología está muy descompensada, entonces ahí entra un camino de decisión que es algo complejo y es, ¿se van a usar psicofármacos o si no se van a usar?
Si se van a usar psicofármacos, nosotros tenemos que entrar a buscar el que sea el de menor riesgo para ella y para el bebé, considerar si ya se dio por completo la organogénesis o no. Y queda la alternativa de la TECAR. TECAR, terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación. No solo terapia electroconvulsiva, sino TECAR. La TECAR es normalmente el manejo de primera línea para la gestante con patología mental. Y me permito aclararles eso porque de una vez me permite hacerles una gran inferencia. Hay mucho desconocimiento sobre la TECAR en la población general, pero hay diversos estudios que demuestran que tristemente en la población de los médicos. Entonces mucha gente le cree más a las películas, le cree más a Hollywood que a lo que nos muestran los estudios. La terapia electroconvulsiva bajo anestesia y relajación es una de las terapias más efectivas de la historia de la medicina, porque cuando lo comparamos, por ejemplo, con los pacientes en depresión, que es, si vamos a considerar las indicaciones por diagnóstico, la depresión, incluida la de la gestante, incluida la de la posparto, la persona con depresión tiene tasas de respuesta superiores al 85% en la mayoría de los estudios. Incluso algunos estudios reportan tasas de mejoría hasta en el 95%. O sea, mejor dicho, se puede comparar con la efectividad casi que de lo que ustedes quieran. Es que hasta con los antibióticos, ni todos los antibióticos tienen respuestas tan buenas. Entonces hay que irnos cuestionando lo que nos hemos construido, lo que es el imaginario popular. Y aquí vengo a la frase, y es que la terapia electroconvulsiva es tan segura, es tan útil, que es normalmente cuando toca tomar la decisión de que ya la hospitalización sola no fue suficiente para la paciente, normalmente está más indicada la TECAR que la mayoría de los psicofármacos. Pero definitivamente, como les decía, es una situación tan compleja para el primer nivel que para ustedes termina siendo fácil porque esa sí es una remisión sí o sí, así toque sacarla en chalupa, en avión, ambulancia, en lo que sea, pero probablemente sí esa persona vaya a requerir directamente la atención de psiquiatría. ¿Qué tendrían ustedes que controlar? Pues volveríamos al escenario de la emergencia comportamental. Entonces, la sujeción no se hace con el peso corporal, sino solamente sosteniendo a la señora. Y sí se pueden usar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en la gestación se pueden usar con la gráfica más o menos como si fuera una campana de Gauss. Se deben evitar en el primer trimestre y se deben evitar en el último trimestre. Se pueden usar relativamente con seguridad durante el segundo trimestre. La razón de evitarlas en el primero, pues obviamente es todo el tema de la organogénesis. La razón de evitarlas en el último es evitar la abstinencia en el bebé, porque obviamente alcanzan a pasar la barrera fetoplacentaria y la idea es que no vaya a tener abstinencia el bebé. Entonces digamos que por eso se podrían utilizar relativamente con mayor seguridad en el segundo trimestre. Pero no quiere decir que ante una emergencia comportamental en donde la señora esté en mucho riesgo ella o de nuevo esté en mucho riesgo el bebé no se puedan usar. ¿Pero qué se usa? Se usa midazolam, se trata de usar a 0,1 miligramo kilogramo, ¿cierto? Y el menor número de veces posible. Pero si hay que usarlo, el midazolam se puede usar en cualquier momento y recuerden cuál es la ventaja que tiene, la vida media tan corta. ¿Se pueden usar antidepresivos en la gestación? Sí. ¿Hay antipsicóticos que se pueden utilizar en la gestación? Sí. Incluso hay estabilizadores del estado del ánimo que se pueden usar durante la gestación. Pero todos demandan un análisis de balance riesgo-beneficio tan delicado que es una decisión que definitivamente ustedes sí no deberían tomar en un primer nivel, o si la van a tener que tomar, que sea asesorados por lo menos por una teleconsulta, pero no solos. Esa sí es una recomendación fundamental. Entonces, en conclusión, niño, anciano y gestante se manejan con los mismos algoritmos, es decir, siempre arrancamos con los mismos algoritmos que vimos en cada uno de los seminarios, pero manejamos menores dosis, titulamos más despacio, en la sujeción no ponemos el peso corporal y niños y gestante probablemente haya que remitir para la valoración por psiquiatría infantil, para la valoración por psiquiatría en el caso de la gestante. ¿Qué nos queda por discutir rápidamente? Unas situaciones importantes que son el tema de los toxídromes relacionados con los psicofármacos. La intoxicación de la farmacodependencia ya la discutimos en la charla anterior. Hoy tendríamos que recordar algunas cosas.
Como les decía, los toxidromes se ven muy bonitos en los libros, ¿cierto? Uno como que le van diciendo el serotoninérgico así y el colinérgico así, y no siempre se ven tan bonitos en la clínica, es decir, en la clínica a veces se solapan, las respuestas de los pacientes son parciales o a veces tienen más síntomas. ¿Qué es lo importante? La sospecha clínica. Es decir, que no les vaya a pasar lo que a veces tristemente pasa, que como el paciente viene tomando psicofármacos, entonces por ahí empieza la idea de que se está presentando una somatización, pero créanme que una somatización es muy difícil que genere cambios significativos en las constantes vitales. Es muy difícil que genere una cialorrea importante. Es muy difícil que genere una rigidez importante en todo el organismo. O es muy difícil que genere una serostomía cuando se secan todas las mucosas. Entonces, siempre tengan presente que cuando hay cambios significativos en las constantes vitales, la habilidad vegetativa, casi todos los toxídromes que tienen que ver con la psiquiatría terminan con hipertonía. Piensen en el neuroléptico, piensen en el serotoninérgico. Entonces, lo importante es tener la sospecha, como nos dice el beta, si la persona está tomando psicofármacos y me llega con una sobresedación, bueno, ¿será que se tomó más? ¿Será que está más sensible por el lado del bloqueo histaminérgico? ¿O estará con mucho efecto colinérgico? ¿Qué es lo que estará pasando? Anticolinérgico. Entonces, ¿qué será lo que está pasando con el paciente, cierto? Tengan mucha precaución con el tema de la identificación del litio. Si los pacientes están tomando litio, recuerden que la intoxicación por litio se puede presentar en varias fases, pero probablemente la que a ustedes más les interesa es la aguda. Entonces los pacientes vienen recibiendo el litio y de pronto tuvieron una mala toma, se tomaron más dosis de la que era, en ocasiones a veces con temas relacionados con intentos autolíticos. Y entonces la intoxicación aguda normalmente es la que da las manifestaciones más aparatosas porque es con alteraciones del tono muscular, normalmente rigidez, temblor muy marcado. Puede haber manifestaciones gastrointestinales como la diarrea y obviamente el estado de conciencia alterado. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, la urgencia no es psiquiatría, la urgencia es la urgencia no psiquiátrica. Hay que estabilizar a los pacientes. Entonces, que no se les pase un neuroléptico maligno en el caso de que el paciente venga utilizando aloperidol, que no se les pase la intoxicación aguda por litio, que no se les pase la sobresedación con la mayoría de los antipsicóticos. Entonces, ténganlo muy presente. ¿Qué se puede hacer en el primer nivel? Lo primero, suspender el agente agresor, es decir, no darle más aloperidol o no darle más clozapina o no darle más quetiapina, no darle más litio, no darle más fluoxetina, no darle más serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo siguiente, monitorizar. Lo siguiente, hidratar. Considerar el manejo adecuado de la saturación de oxígeno y ayudar, si es necesario, con la cánula nasal o con máscara, según cómo esté la saturación del paciente. Llamar a la harina toxicológica, comentar cuáles son los medicamentos que está tomando el paciente y remitir probablemente a un segundo o a un tercer nivel para que el paciente pueda tener manejo por medicina interna, en ocasiones por nefrología. Entonces, ese elemento fundamental de la sospecha y de recordar que el hecho de que el paciente tenga una patología psiquiátrica no lo vacuna contra las demás patologías, ni cuando se presentan con estas situaciones están en una simulación, como en ocasiones se llega a pensar. Entonces con eso tienen un panorama que yo sé que es un brochazo. Esto no es más que una visión, además es una visión sesgada, sesgada por lo que he aprendido y por lo que he vivido, tanto desde la experiencia clínica como por lo que he estudiado. Hay otras aproximaciones, hay otras escuelas que manejan las cosas un poco diferente. Hay que ser ecléctico, acuérdense. Entonces tienen que leer, tienen que ir, tienen que buscar. El objetivo de este seminario no fue más que demostrarles cuáles serían las indicaciones básicas para que tengan planes de acción para el servicio de urgencias, pero recuerden la importancia de ir a la estrategia MHGAP, de ampliar sus conocimientos. Créanme, se van a enfrentar a condiciones de salud mental. Los trastornos relacionados con salud mental lo único que han hecho es aumentar en los últimos 40 años. Entonces es muy importante que estén preparados.
porque como siempre les digo cuando los tengo allá en los salones y espero que pronto sea así otra vez, uno tiene derecho a que no le guste la psiquiatría, ¿sí? La psiquiatría, como alguna vez me enseñaron, es como el chontaduro, o se ama o se odia, no tiene puntos intermedios, ¿cierto? Pero el hecho de que no les guste no quiere decir que no la tengan que estudiar. El hecho de que no les guste no significa que no sea medicina. El hecho de que no les guste no significa que el paciente tenga que pagar las consecuencias de eso. Uno tiene derecho a que algo no le guste. Yo les cuento, ¿cierto? Porque a mí no me gustaba la ginecología. Le tenía y le tengo el terror del mundo, sobre todo a la obstetricia. Me parece que todo va bien con un parto y en un segundo se puede volver una complicación terrible, pero eso no me da derecho a no estudiar. Y llevo ya casi 15 años de eso y les apuesto a que si hoy ustedes me preguntan cómo es la maniobra de Morisot para sacar un niño con un podálico o el Cristeller, la episiotomía, la episiorrafia, esas cosas todavía me las acuerdo por una sola razón, porque había que estudiarlas. ¿Y por qué había que estudiarlas? Porque así a uno no le guste, uno tiene derecho a que no le guste, pero a lo que no tiene derecho es a que le llegue el paciente y que uno no sepa. Entonces, para el rural hay que llegar con lo que les decía cuando hablábamos en el eclecticismo en otra charla, y es, uno tiene que saber manejar las cosas de los primeros motivos de consulta de cada especialidad, saber identificar cuando algo no está normal, así yo no sepa exactamente cuál es el diagnóstico, pero acuérdense la diferencia entre detectar y diagnosticar, que nunca se les pase el detectar, y que ustedes sean capaces de decir, listo, con mis conocimientos hago hasta acá, pero puedo llamar a tal persona que sé que sí sabe, o puedo, por ejemplo, vuelvo al tema de la línea toxicológica, entonces aquí sospecho un toxidrome, entonces voy a llamar a la línea toxicológica y voy a tratar de ayudarle a esta persona con lo mejor que yo pueda, porque tengo derecho a que, por ejemplo, no me guste la toxicología, pero a lo que no tengo derecho es a que me llegue el paciente y yo no sepa qué hacer, cómo orientar por lo menos inicialmente el manejo. Entonces espero que este seminario haya servido para eso, no para resolverles todas las dudas de las urgencias en psiquiatría, porque eso es imposible, pero que sí les haya dejado sembrada la duda y que sí les haya dejado por lo menos una luz de por dónde se empieza a estudiar para que ustedes vayan y miren MHGAP, Kaplan, si no el texto, por lo menos la sinopsis, se los insisto, y que complementen y que pues cuando nos veamos en foros de dudas podamos resolver dudas. Yo espero que esto haya sido de esa utilidad y ahí nos estaremos viendo entonces. Cerramos este ciclo y vamos a empezar con el tema de semiología psiquiátrica. Muchas gracias.